¿Cómo están amigos, compañeros, futuros colegas? Es un placer para mí tenerlos nuevamente aquí en un nuevo vídeo. Este día quiero que hablemos un poquito de la enfermedad febril conocida como dengue. Este es uno de los temas que creería que, como todo médico, sobre todo aquellos que vivimos en Latinoamérica, tenemos que manejar porque es uno de los temas o de las enfermedades que sin lugar a duda en algún momento enfrentaremos en la clínica. Para comenzar, me gustaría que hagamos una rápida definición sobre lo que es enfermedad febril o también conocido como síndrome febril. Recordemos que aquellos síndromes son los que tenemos un conjunto de enfermedades que comparten una característica en común. En este caso, la característica en común del síndrome febril es la elevación de la temperatura corporal por arriba de lo que consideramos como rangos normales. Obviamente hay algunos síntomas, algunas molestias, algunos trastornos que vamos a encontrar nosotros casi siempre arraigados con la fiebre. Esos son, por ejemplo, el escalofríos, el malestar general, la anorexia y la cefalea. Son síntomas que usualmente siempre van de la mano de fiebre y que el simple hecho de tener a una persona con temperatura elevada ya está haciéndonos pensar en que estos síntomas van a estar ahí de la mano. Recordemos que fisiopatológicamente la fiebre es un efecto que comienza a través de los llamados pirógenos exógenos. Estos pueden ser microorganismos, toxinas, reacciones inmunológicas que al final hacen eso, activar el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico, recordemos, ahí vamos a encontrar por ejemplo los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, a los linfocitos T. Lo que están haciendo es liberar una serie de sustancias que conocemos como citoquinas o citocinas, en este caso las citocinas pirógenas, dentro de las cuales encontramos a las interleucinas, como la interleucina 1, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, que son las principales citocinas pirógenas, que lo que van a hacer es actuar en una estructura a nivel del cerebro, que son específicamente a nivel del órgano vasculosum de la lámina terminalis. ¿Sí? Si nosotros encontramos, recordemos que esto es parte de lo que nosotros encontramos como el cuerpo calloso en el cerebro, y debajo del cuerpo calloso nosotros encontramos a lo que es el fornix, y debajo del fornix podemos encontrar lo que es la comisura anterior, encontramos parte de lo que son lo que vendría siendo el núcleo preóptico, y justo sobre encima de él encontramos nosotros parte de lo que nosotros llamamos como lámina terminalis, ¿sí? De lo que vendría siendo al final el hipotálamo, de lo que vendría siendo parte de lo que se vendría siendo el cerebro. Y justamente esto es importante porque en este nivel, a nivel de la lámina terminalis, va a ocurrir la interacción de los segundos mensajeros, en este caso de los eicosanoides, que son las prostaglandinas, que van a estimular a las células gliales hipotalámicas, que son las que activan al segundo mensajero AMP cíclico. Y este AMP cíclico lo que va a inducir es que a las neuronas termorreguladoras haya una elevación de la temperatura. Esta elevación de la temperatura el cuerpo la va a interpretar, dependiendo obviamente de nuestras conductas instintivas, como un aumento en la producción de calor. Lo que va a intentar es generar mayor actividad muscular. ¿Y esto para qué? Porque a través de la actividad muscular el cuerpo va a intentar controlar este exceso de temperatura generando sudor. Es por eso que cuando nosotros tenemos temperatura elevada, cuando nosotros tenemos fiebre, casi siempre de la mano de la fiebre van los escalofríos. Los escalofríos no son más que una respuesta instintiva de nuestro cuerpo ante el exceso de temperatura, intentar generar sudor, es decir, generar diaforesis. Y es por eso que usualmente tenemos fiebre, luego escalofríos y luego diaforesis. Obviamente, todo este mismo proceso va a generar otro tipo de trastornos como la vasoconstricción, y pues obviamente a la vez nuestro cuerpo va a intentar optimizar la energía y por lo tanto también vamos a tener una actividad reducida, y es por eso que vemos que las personas que tienen fiebre usualmente están más hipoactivas. Todo esto es importante porque vamos a hablar de una enfermedad cuya característica principal es la fiebre, y por lo tanto tenemos que reconocer y recordar un poco de la fisiopatología de cómo ocurre la llamada fiebre. Entonces, ya hablando propiamente de dengue, fíjense que la definición como tal de dengue comienza como una enfermedad viral aguda febril y cuya característica principal es eso, que presenta fiebre, de característica que es de comienzo repentino, es exantemática, ya vamos a hablar de eso, y usualmente puede
no siempre, pero puede acompañarse de fenómenos hemorrágicos, que es una de las principales preocupaciones que nosotros vamos a ver en el dengue. Obviamente es una enfermedad infecciosa sistémica, dinámica, puede pasar desde un episodio asintomático hasta manifestarse con un espectro clínico muy amplio, dentro de las cuales podemos encontrar manifestaciones graves y no graves. Entonces, esta imagen, en este slide, me gusta muchísimo esta imagen, porque solo con esta imagen podemos entender casi al 100% todo lo que está ocurriendo en el dengue. Y fíjate bien, quiero que tú observes que el dengue, la primera cosa que quiero que veas es que tiene tres fases. Una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. En la fase febril vamos a encontrar algunas características. Primero, fíjate cómo la fase febril tiende a durar entre el primero hasta el tercer día de la enfermedad. Y la característica principal de la fase febril, cuyo nombre lo está diciendo, es la fiebre. Usualmente en los primeros 3 días de la enfermedad del dengue, nosotros vamos a encontrar que los pacientes tienen los picos febriles más altos. Los pacientes pueden llegar a presentar temperaturas de entre 39 o 40 grados centígrados. Esto, a su vez, recuerda, la fiebre va a causar este aumento de la temperatura, y ese aumento de la temperatura, pues obviamente el cuerpo, por conducta instintiva, como ya vimos en la fisiopatología, va a intentar compensarlo con escalofríos que van a llevar a diaforesis. Eso pues obviamente aumenta las pérdidas insensibles del cuerpo y eso puede causar deshidratación. Entonces, una de las características de la primera fase del dengue o de la fase febril es eso: picos febriles, 40, 39 grados centígrados, que pueden llevar a deshidratación. Pero fíjate bien, a nivel microbiológico y a nivel inmunológico están pasando también algunas cosas muy interesantes. En la fase febril es cuando el cuerpo no ha reconocido todavía el virus del dengue, nuestro sistema inmunológico está expuesto, no sabe qué le está pasando, entonces lo que ocurre es que el virus se replica rápidamente. Eso ocasiona que la viremia aumente a una gran velocidad y entonces tú puedes ver cómo el pico del virus como tal, la viremia, aumenta rápidamente. Entonces, por eso tú puedes notar que muy fácilmente en lo que es la fase febril del dengue, nosotros tenemos una viremia muy elevada. Y se da principalmente por esto, porque al final nuestro cuerpo no tiene un mecanismo de defensa todavía diseñado para poder combatir lo que sería el virus. Entonces, lo que está ocurriendo principalmente es en la fase febril, aumento de viremia. Se caracteriza obviamente por aumentos de temperatura grandes, usualmente 40, 39 grados centígrados, deshidratación y fíjate bien, aquí pueden ocurrir algunos eventos a nivel laboratorio que nos van a empezar a llamar la atención. Cuando el paciente pasa de su fase febril, es decir, alrededor del tercer día, a finales del tercer día, inicios del cuarto, entramos nosotros, fíjate bien cómo la temperatura ha empezado a descender alrededor del tercer día. El paciente casi ya no tiene una fiebre tan alta o ya no tiene fiebre. Y justamente en ese punto se le llama defervescencia, cuando el paciente deja de tener fiebre. En ese momento exacto en el que el paciente con dengue deja de tener fiebre, por el contrario de lo que podríamos pensar de asociar, ya no tiene fiebre, el paciente está mejor, es cuando más cuidado debemos tener en el dengue. ¿Por qué? Porque, fíjate bien, como ya hablamos, el dengue tiene tres fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Cuando acaba la fase febril, es decir, al final del tercer día, comienzo del cuarto día en el dengue, por el contrario de lo que podríamos pensar, que el paciente está mejor porque ya no tiene fiebre, es cuando más cuidado debemos tener, porque el paciente puede entrar en la llamada fase crítica. Estos pacientes, cuando dejan de tener fiebre, ocurre un aumento excesivo del hematócrito con una caída de las plaquetas, lo que hace que exista una mayor permeabilidad vascular y hace que estos pacientes sean propensos a sangrar, sean propensos a hemorragia, y entonces pueden entrar en el llamado shock hemorrágico. Allí es cuando un dengue puede pasar de un dengue sin signos de alarma a un dengue con signos de alarma. Entonces, ojo, cuidado en el tercer y cuarto día de la enfermedad, porque es cuando nosotros podemos tener de un dengue que evoluciona a un dengue sin signos de alarma a un dengue con signos de alarma. Y fíjate bien,
justo ese aumento en el hematócrito y esta caída en las plaquetas es el punto clave que nos está diciendo cuando un dengue va a pasar de dengue sin signos de alarma a un dengue con signos de alarma. Si todo sale bien y el paciente logra superar esta fase crítica o no la desarrolla, ya vamos a hablar de eso más adelante, entonces entramos en la llamada fase de recuperación y lo que se deshidrató en su momento, aquí se reabsorbe. Entonces los pacientes empiezan a experimentar una etapa de reabsorción de líquidos. En el tratamiento del dengue, esto hay que tener cuidado porque podríamos nosotros colocar líquidos de más a un paciente, pero fíjate cómo este aumento en el hematócrito desciende y cómo la caída de las plaquetas se recupera, pero pasa algo más interesante todavía a nivel inmunológico. Justamente después de la fase crítica, que dura alrededor de 2-3 días, en el día 6 al día 9 más o menos, nosotros podemos empezar a registrar grandes cantidades de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Específicamente, inmunoglobulina G es la que nos está indicando que el paciente ya pasó la enfermedad por completo y ya está fuera de todo peligro. Entonces, fíjate, solo con un slide, solo con una imagen muy bonita, por cierto, podemos nosotros entender a la perfección las tres fases del dengue. Entonces, recuerda, el dengue tiene tres fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. La fase febril, caracterizada por un aumento rápido de la viremia, picos de fiebre, temperaturas hasta de 40 grados centígrados, que obviamente pueden llevar a deshidratación, y ojo, alrededor del día 3 empieza el periodo de defervescencia, el paciente tiene una caída de esas temperaturas altas, pero al contrario de no está mejorando, recordar, sino que puede entrar en la llamada fase crítica, que la vamos a reconocer porque hay un aumento brusco del hematócrito y una caída importante de las plaquetas. Ese cruce entre el hematócrito y las plaquetas es lo que está determinando el inicio de la fase crítica, característica porque el paciente puede tener hemorragias y llevarlo al shock hemorrágico. Si el paciente lo supera en el día 6, entonces entramos en la fase de recuperación, caracterizada porque aumentan las plaquetas, se recupera el hematócrito y empiezan a aparecer ya los anticuerpos del dengue. Entonces, importante, ¿sí? Como ya hablamos, la primera característica, que es la fase febril, inicia específicamente cuando el virus ingresa a través de la picadura de uno de estos mosquitos o también llamados zancudos. Estos pues básicamente pueden ser de dos familias. El que usualmente asociamos al dengue es la picadura de la hembra, específicamente del Aedes aegypti, que es el que tenemos en las regiones latinoamericanas. Y fíjate cómo tiene un periodo de incubación de entre 3 y 14 días más o menos, 5 a 6 días es el promedio. Y al ingresar, cuando este insecto penetra la piel con su aguijón, lo que hace pues directamente es introducir al virus, y el virus a las primeras células a las que invade son a las células dendríticas y a los macrófagos. Recordemos que las células dendríticas al final son estos macrófagos que se encuentran especializados en nivel del tejido de la piel. Entonces el virus lo que empieza a hacer es replicarse de forma muy rápida aprovechando estas células dendríticas. It's a trap porque las células dendríticas no pueden contra el virus y el virus las aprovecha para poder replicarse. Eso es lo que genera un aumento brusco de la viremia, que era lo que veíamos en el slide anterior. Entonces, conozcamos a nuestro agente infeccioso. Este es el virus del dengue. Hay 4 serotipos hasta ahorita. Por ahí había un quinto serotipo que se estaba estudiando, pero hay 4 serotipos que conocemos: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Y eso quiere decir, sí, te puede dar dengue 4 veces en la vida, porque te puede dar una vez el DEN 1, otra vez el DEN 2, otra el 3 y otra el 4. Es importante reconocer que todos estos son miembros de la familia de los Flaviviridae, o sea, de los flavivirus, y que todos tienen absolutamente la misma capacidad para poder causar el llamado dengue hemorrágico. Este término de dengue hemorrágico ha dejado de utilizarse en la actualidad. Antes conocíamos a los dengues como dengue clásico y dengue hemorrágico. Ahora se han pasado, ha evolucionado el término y lo conocemos más realmente como dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Cuando el virus del dengue, que es un virus icosaedro de aproximadamente unos 50 nanómetros, que contiene una membrana lipídica y dentro de la membrana lipídica está el complejo riboproteico, que al final tiene una hebra de ARN, es decir, es un virus ARN positivo. Cuando nosotros estudiamos, podemos comprender realmente que la estructura del virus es parte fundamental de su proceso fisiopatológico, porque fíjate cómo el virus está envuelto en una proteína E, que es la proteína de la envoltura, luego tiene la proteína M, luego tiene la cápside y por último aquí en el centro está el ARN en sentido positivo. Entonces, ya dentro de su ciclo viral, lo que ocurre es que la proteína E del virus interactúa específicamente con uno de los receptores que nosotros tenemos en nuestras células, que son los receptores de glucosamina glicano de heparina. Es decir, estos receptores no estaban diseñados para el virus, pero el virus los utiliza y el cuerpo lo reconoce como propio y esto le permite al virus poder invadir, sufrir una absorción, una endocitosis y quedar envuelto en un fagosoma, que obviamente el virus tiene toda la capacidad para poder destruir y por lo tanto quedar dentro de lo que sería la célula que está invadiendo, en este caso puede ser una célula dendrítica, un macrófago, y dentro de él liberar su cadena de ARN positivo. Entonces, el objetivo del virus es utilizar a estos receptores de heparina que tienen las células para poder invadirlas y una vez que están dentro de la célula, liberar su cápside y dejar libre a la hebra de ARN positivo. ¿Para qué quiere el virus liberar a la cadena de ARN positivo? Fácil. La cadena de ARN positivo lo que quiere es poder utilizar la maquinaria de replicación celular que tenemos todas las células y empezar a producir las proteínas estructurales y las 7 proteínas no estructurales que necesita el virus para replicarse. Los virus del dengue tienen 3 proteínas estructurales, la proteína C, la proteína PRM o solo proteína M y la proteína E. Y luego tienen otras 7 proteínas no estructurales. Todas esas 10 proteínas son necesarias para que el virus pueda replicarse en el cuerpo. Entonces lo que ocurre es que los ARN que se han liberado van a utilizar a los ribosomas propios de nuestras células para comenzar a replicarse. Entonces la proteína, si nosotros estudiamos la codificación del ARN, puede ver cómo cada una de las zonas está codificando para una de las proteínas, tanto estructurales como no estructurales, y la proteína C se va a convertir al final en una poliproteína que va a ser la ARN replicasa, que lo que está haciendo, fíjate, qué fregado es el virus, porque está utilizando nuestros propios ribosomas para crear su propia maquinaria de replicación que va a empezar a crear cientos y cientos de copias. Como recuerdas, el virus utiliza una cadena de ARN positivo, pero esta requiere pasar a una cadena de ARN negativo para poder comenzar a generar el proceso de replicación del virus. Cuando ya tenemos esa cadena de ARN negativo, lo que empieza entonces a generarse copias y copias de estas nuevas moléculas o de estas nuevas proteínas que el virus necesita. El complejo al final necesita de una cadena negativa, es decir, tiene que pasar obligatoriamente la cadena positiva a una cadena negativa para que puedan empezar a copiarse esas moléculas de ARN y pueda empezar a formarse varias copias del virus. Entonces, al final, cuando ya se empezaron a crear estas copias, el virus todavía utiliza los recursos propios que tiene de la célula para poder formar su envoltura, para poder formar su preproteína M, salir del retículo endoplasmático, utilizar al citosol propio de nuestra célula y poder terminar de formar su propia envoltura. Entonces, de una sola célula que fue invadida por uno de estos virus del dengue, se crean cientos y cientos de copias de este virus. Entonces, conforme el virus se va replicando, obviamente estas células que intentan avisarle al cuerpo, intentan avisarle al sistema inmunológico que está ante un ataque, en su buena intención, vamos a dejarlo, migran hacia los ganglios linfáticos. Obviamente con la intención de presentar los antígenos que, según ellas, pueden hacer para generar la formación de anticuerpos. Pero de nuevo, it's a trap, porque lo que termina ocurriendo es que en los ganglios linfáticos el virus encuentra un sinfín de nuevas células para poder invadir y el virus empieza a invadir y empieza a haber una diseminación linfática del virus. Obviamente eso luego se va a una diseminación hematógena
y pues obviamente el virus comienza a replicarse y replicarse en cada vez más y más células. Obviamente esto tiene que tener un stop y el sistema inmunológico ha diseñado un mecanismo contra este tipo de virus que por suerte funciona, porque de lo contrario este tipo de virus se replicarían infinitamente, y este mecanismo es un mecanismo asociado a las RIC1, que básicamente son un mecanismo inducido a través del interferón con el cual el cuerpo bloquea la replicación de los virus dentro de las células. Entonces, básicamente lo que hace el cuerpo para contrarrestar esta replicación masiva del virus es que activa una serie de helicasas que son las RIC1 y una serie de mecanismos también llamados MDA5 que lo que hacen básicamente es bloquear el paso de las cadenas de ARN. Entonces esto funciona no solo con el virus del dengue, esto funciona con la mayoría de infecciones virales. Nuestro cuerpo así detiene este proceso de replicación viral. Ambos, tanto el interferón alfa como el interferón beta, inducen a este tipo de respuesta. Y a la par de todo esto, el cuerpo comienza a generar una serie de mecanismos de señalización que activan a unos linfocitos que son los linfocitos natural killer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ralentizar la replicación del virus, a su vez que las natural killer comienzan a destruir a todas las células que han sido infectadas previamente por el virus. El objetivo de esto, obviamente, es detener la replicación viral. Todo esto que estamos hablando está ocurriendo entre el día 1 y 3. Seguimos todavía en la fase febril del dengue. Fíjate lo importante que era entender el slide anterior, porque si tú observabas el slide anterior, recuerda que veíamos una gráfica donde existía una replicación viral grande, pero que luego caía siempre en la misma fase febril. Todo esto está ocurriendo entre el día 1 y 3. El día 1, el virus se replica a sus anchas, nada puede detenerlo, el virus se está replicando, el sistema inmunológico no sabe por dónde le están pegando, pero conforme va avanzando esto, el sistema inmunológico empieza a activar este mecanismo de defensa de la RIC y pues básicamente lo que hace es detener el avance de la replicación viral y comienza a frenarlo. Entonces fíjate bien, entre alrededor de unas 24 a 72 horas, obviamente el virus que ya llegó a los ganglios linfáticos comienza a replicarse de forma muy rápida en los ganglios linfáticos. ¿Y qué hay en los ganglios linfáticos? Linfocitos. Entonces, usualmente entre 24 y 72 horas, que era la fase febril, también hay una linfadenopatía. Empieza a haber también una leucopenia. Porque, fíjate, los ganglios linfáticos se están inflamando porque ahí se está replicando el virus y empieza a haber un secuestro masivo de linfocitos T y linfocitos B que están ahí principalmente en los ganglios linfáticos y por lo tanto también hay leucopenia y linfopenia en estos pacientes en las primeras horas, en los primeros días del dengue. Obviamente, este proceso, como ya hablamos, es el que coincide perfectamente con lo que es la etapa febril de la enfermedad. Obviamente, como ya hablamos, hay una respuesta inmunológica mediada por tanto el interferón alfa como el interferón beta, que básicamente termina activando el proceso de inhibición de la síntesis proteica, es decir, este mecanismo lo que hace es detener que las células sigan produciendo proteínas, que obviamente es el objetivo que busca el virus, producir proteínas para poder replicarse. Entonces, obviamente, todo este proceso tiene que detenerse y como ya hablamos, aquí hay un patrón que se está dando que tanto la célula infectada, fíjate cómo esta célula infectada ahora está intentando infectar a esta otra célula, pero esta célula que ya no es permisiva porque ya tuvo el efecto del interferón, del factor de necrosis tumoral, que lo que está generando es que aquí esta célula ya no pueda tener síntesis proteica. Eso a su vez está activando también a los natural killer que están intentando destruir a las células que ya están infectadas y pues obviamente en todo este proceso sí logramos empezar la producción de anticuerpos porque en alguno de los casos los macrófagos sí tuvieron éxito, lograron fagocitar algunos de los virus y pues obviamente al fagocitarlos se convirtieron en células presentadoras de antígenos y comenzó la producción de anticuerpos, obviamente a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Obviamente todo esto conlleva a una respuesta inmunológica que termina en la expansión y diferenciación clonal de grandes cantidades de linfocitos T, CD4 que van a buscar producir más anticuerpos y CD8 que van a intentar destruir a las células que ya están infectadas. Entonces, todo esto, fíjate, está ocurriendo ya después de la etapa febril y alrededor del día 6 o 7 ya
empezamos nosotros a tener ya una producción grande, masiva de anticuerpos, específicamente de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que es lo que nos está indicando que efectivamente nuestro cuerpo ya desarrolló anticuerpos contra el dengue. Entonces, fíjate, todo lo que hemos hablado ahorita es esto mismo, este mismo slide, donde en la fase febril, fíjate, esa viremia masiva, ¿sí? El cuerpo no sabe por dónde le están atacando, no sabe quién está pegándole, pero obviamente reacciona, se activa el mecanismo de las RIC, eso detiene la viremia cae. También, obviamente, conforme cae la viremia, cae la fiebre, porque si tú recuerdas al inicio de esta presentación, nosotros comenzamos hablando de la fisiopatología de la fiebre. Y efectivamente por eso, porque si tú recuerdas, la fiebre era un proceso inmunológico. Entonces, al final, cuando la respuesta inmunológica frena también la viremia, pues obviamente también cae lo que sería la etapa febril. ¿Y por qué entonces entramos en la fase crítica? Porque hasta ahorita hemos entendido cómo el virus se replica, cómo efectivamente el sistema inmunológico frena la replicación viral, cómo se producen los anticuerpos, pero ¿por qué entonces algunos pacientes evolucionan a esta fase crítica si el sistema inmunológico sí está respondiendo como nosotros esperamos que responda? ¿Por qué entonces algunos pacientes sí hacen fase crítica? No es culpa del virus, es culpa del sistema inmunológico. Fíjate bien. Hay dos tesis o hay dos hipótesis a nivel fisiopatológico que intentan explicarnos el por qué un paciente puede desarrollar o no un dengue con fase crítica, es decir, un dengue grave o un dengue con signos de alarma. La tesis de Rosen, que básicamente nos dice que dentro de las cepas del virus, recuerda que hablábamos que había 4 cepas, dengue 1, dengue 2, 3 y 4. Rosen afirmaba que el dengue tipo 2 era el que tenía mayor severidad, mayor virulencia y por lo tanto era el que tenía mayor probabilidad de causar dengue con signos de alarma o dengue grave. Sin embargo, la tesis más aceptada es la tesis de Halsted, que dice que no es en sí el virus, porque los 4 tipos de virus tienen la capacidad de poder causar dengue con signos de alarma o dengue grave, y que realmente lo que está pasando es que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico se confía por una cosa que es los anticuerpos heterólogos. ¿Cómo así, doctor? No le estoy entendiendo nada. Fíjate bien. Resulta que cuando nosotros tenemos un contacto con un virus, con algún microorganismo, pues obviamente lo que nosotros hacemos es formar anticuerpos contra ese microorganismo. Eso es la inmunidad homóloga, es decir, anticuerpos contra el mismo virus que fue formado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros al dengue de tipo 1 y pues obviamente contra el dengue de tipo 1 nosotros formamos anticuerpos neutralizantes contra ese virus del dengue tipo 1. El problema surge cuando nuestro sistema inmunológico se enfrenta contra virus que son muy parecidos, pero al mismo tiempo diferentes, como en el caso del dengue. Fíjate bien, resulta que cuando nosotros tenemos una infección contra otra cepa del dengue que no era el dengue tipo 1, sino que es ahora el dengue tipo 2, lo que pasa es que nuestro cuerpo se confía y ahí es donde entra la formación de estos anticuerpos heterólogos, porque intenta utilizar los anticuerpos que formó previamente contra el dengue tipo 1 para atacar al virus del dengue tipo 2. ¿Cuál es el problema? Estos virus no son neutralizantes contra el virus del dengue tipo 1 y lo que termina pasando es que como estos virus, el dengue tipo 1 y el virus del dengue tipo 2 son distintos y estos anticuerpos no son neutralizantes, ocurre entonces que el virus se replica por más tiempo. Fíjate bien, volvamos a hablar de esto porque esto es importante. ¿Por qué algunas personas hacen dengue sin signos de alarma y otras personas hacen dengue con signos de alarma? Se debe a la formación de los anticuerpos heterólogos y el exceso de confianza de nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo así, doctor? Cuando nosotros tenemos una infección contra el dengue de tipo 1, nosotros formamos anticuerpos homólogos, es decir, un anticuerpo que es capaz de neutralizar al virus del dengue tipo 1, ¿sí? Pero en una segunda infección tenemos ahora dengue tipo 2, otro virus que no es el mismo virus del dengue tipo 1. Y ese virus, el sistema inmunológico se confía, dice, yo ya formé anticuerpos contra el virus
puedo mandar esos mismos anticuerpos, pero oh sorpresa, estos anticuerpos son no neutralizantes y por el contrario de anular al virus, lo que hacen es permitirle, es como que si le diéramos una llave al virus para poder replicarse, porque él va a utilizar a ese anticuerpo como una llave para ingresar a más células. Y entonces lo que va a causar es que esa curva que veíamos de replicación viral quede por más tiempo. Entonces el virus se replica más. Y el resultado es que a mayor carga viral, tiene que haber una respuesta inmunológica igual de fuerte. Y esa carga inmunológica igual de fuerte para contrarrestar la replicación viral que ocurrió por exceso de confianza del sistema inmunológico, es lo que va a terminar causando que entremos en la fase crítica. ¿Por qué? Fíjate, cuando los monocitos están infectados, ellos liberan una gran cantidad de mediadores vasoactivos. A mayor cantidad de monocitos infectados, porque hay más virus, por lo tanto, más mediadores vasoactivos. Eso genera que haya más aumento de la permeabilidad vascular y eso vuelve frágiles a los vasos, los vuelve propensos a sangrar. Eso genera manifestaciones hemorrágicas características del dengue grave o también llamado dengue hemorrágico, porque al final esto a nivel de laboratorio nosotros lo vamos a medir con el hematócrito. Y si tú recuerdas, hablábamos que la característica que hacía que un dengue pasaba de un dengue sin signos de alarma a un dengue con signos de alarma era ese aumento brusco del hematócrito y la caída de las plaquetas. Entonces, cuando nosotros tenemos un dengue que tiene una mayor carga viral porque el sistema inmunológico se ha confiado, eso genera que los monocitos liberen más mediadores vasoactivos, haya más aumento de la permeabilidad vascular y capilar y por lo tanto eso genera un aumento en el hematócrito, que es lo que ya veíamos nosotros en laboratorio. Si eso fuera poco, a la par, como hay mayor carga viral también, por lo tanto hay más virus invadiendo a los linfocitos T y por lo tanto hay mayor depresión o secuestro de estos linfocitos. Esto a su vez, si recordamos, genera una sobreproducción de citocinas y esta sobreproducción de citocinas genera un exceso inflamatorio cuyo resultado final no va a ser más que la hipermeabilidad de los vasos, hiperpermeabiliza los vasos y eso genera que, obviamente, más inflamación, más aumento de la permeabilidad, más propenso se vuelve el cuerpo a sangrar. En las formas graves del dengue, como la carga viral ha aumentado tanto, obviamente el sistema inmunológico tarda mucho más tiempo en responder y cuando lo hace necesita todavía más fuerza para poder contrarrestarlo. A mayor fuerza inmunológica, mayor inflamación. Y eso genera que algunos órganos que normalmente no serían afectados porque hubiéramos detenido la carga viral antes, hoy en el dengue grave sí sean afectados. Y por eso en el dengue grave vamos a ver que algunos órganos que antes no eran afectados, en los dengues con signos de alarma, porque la carga viral es más, se puede afectar el hígado y se puede afectar la médula ósea. Y fíjate bien, cuando la médula ósea es afectada, empezamos a tener trombocitopenia. Y si tú recuerdas, hablábamos que la característica para que nosotros pensáramos en un dengue con signos de alarma era el aumento en el hematócrito y la caída de las plaquetas, cosa que se está dando porque hay mayor carga viral, cosa que se está dando porque el sistema inmunológico actuó tarde. ¿Por qué? Por un exceso de confianza. Entonces, la invasión en la médula ósea, pues obviamente va a causar destrucción o inhibición, ya sea de progenitores o de la línea de linaje mieloide, y pues obviamente eso va a resultar en una caída de las plaquetas. Al final la trombocitopenia es un signo mayor de alarma que nosotros tenemos que considerar en el dengue grave y en el dengue con signos de alarma, ya sea porque al final se están destruyendo por el propio virus o se están destruyendo ya sea por un efecto secundario del sistema inmunológico. El resultado es independiente, hay menos plaquetas y a menos plaquetas, más probabilidad y más difícil va a ser que si el paciente sangra, deje de sangrar. Es decir, el paciente se vuelve más propenso a la hemorragia. Entonces, hoy que ya entendimos muy bien la fisiopatología del dengue, hoy ya entiendes por qué algunos pacientes pueden evolucionar de dengue sin signos de alarma a dengue con signos de alarma.
me gustaría que hablemos algunos exámenes de laboratorio y gabinete que es importante mandarle a todos estos pacientes. Hemograma, pues obviamente mandatorio, hemograma en todos los pacientes. Plaquetas, obviamente hemograma completo, eso incluye plaquetas. Hay que mandarle electrolitos porque ya sabemos que estos pacientes pueden presentar deshidratación en la fase febril, pues obviamente pueden presentar hiponatremia, hipocalemia, hipercalcemia o hipomagnesemia. Función hepática, ¿por qué? Porque como ya hablamos, en algunos casos, en los pacientes que van a evolucionar a dengue con signos de alarma o pacientes que van a entrar en la fase crítica, pueden tener compromiso hepático. ¿Y por qué función renal? Porque la deshidratación, recuerda, puede llevar a injuria renal aguda y por lo tanto hay que estar pendiente de ese riñón. Gases arteriales, porque obviamente estos son pacientes que pueden entrar en estados acidóticos, ya sea por compromiso renal o respiratorio. Y algunos métodos de detección que podemos utilizar a nivel directo. Ya desde el cuarto día podemos utilizar la prueba molecular para detectar la proteína NS1, que veíamos que era una de las proteínas no esenciales del virus, pero podemos detectar, o detección genómica de antígeno o aislamiento viral, que pues en la mayoría de países o hospitales del servicio público no vamos a tener disponibles, y usualmente lo que hacemos es el método indirecto. Usualmente lo que hacemos es tomar IgM, IgG a nivel del quinto día, que recordemos va a ser más alto ya después del día 9, específicamente en el día 14 o 15, que es cuando ya vamos a encontrar los niveles más altos de inmunoglobulina G. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando tenemos un paciente dengue sin signos de alarma, o cómo vamos a saber cuando tenemos un paciente con dengue grave? Pues lo principal, obviamente, es el estado del paciente. Un paciente con shock es un paciente con dengue grave. Un paciente que tiene extremidades frías, que tiene taquicardia. Recordemos ahí los criterios de choque, los criterios de quick SOFA, que básicamente un paciente con taquicardia es un paciente que se está compensando, intentando no entrar en el shock, o llenado capilar mayor a 2 segundos, o una presión de pulso mayor de 20 milímetros de mercurio, nos está indicando que es un paciente que muy probablemente sí va a entrar en un estado de shock. Todo paciente con sangrado grave, obviamente hematemesis, melenas, metrorragia, algún sangrado importante, o todo paciente que tenga algún compromiso grave de órganos. Y ojo, ya hablamos, el hígado es uno de los principales. Por ello, tomamos siempre aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, que son las AST y las ALT. Si esas están igual o arriba de 1000, se considera que el paciente tiene dengue grave, o algún paciente que tenga alguna alteración en el estado de conciencia, o que ya notemos que hay algún compromiso a nivel del corazón, como por ejemplo una miocarditis. Entonces, fíjate bien, en esta figura es básicamente los tres estadios o los tres tipos de dengue que nosotros podemos encontrar en los pacientes: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma es todo aquel paciente que tiene fiebre y al menos dos de los siguientes criterios, es decir, fiebre más náuseas, vómito o diarrea, exantema, cefalea, dolor retroocular. Fíjate, con esa característica, el dolor retroocular es casi característico del dengue. Mialgias, atralgias, petequias o test del torniquete positivo y leucopenia. Fíjate bien, ojo con lo siguiente. Ya hablamos que la fiebre casi siempre se acompaña de cefalea, mialgias. Entonces, el simple hecho de tener fiebre ya de por sí va a acompañarse con al menos dos de los signos que necesitamos para el criterio. Entonces, usualmente la principal característica para pensar en dengue es tener la sospecha de que el paciente viene de alguna zona endémica o de alguna zona donde existe o existía el Aedes aegypti, que era el zancudo que hablábamos, la hembra del zancudo, que es la que transmite el dengue. Obviamente, algún dengue confirmado por laboratorio, pues obviamente eso ya tenemos el dengue confirmado. ¿Cuándo vamos a pensar nosotros en que el dengue ahora es un dengue con signos de alarma? Todo paciente que ya tiene lo anterior, más dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, alguna acumulación de líquido, que eso lo vamos a observar nosotros como un edema, algún sangrado a nivel de las mucosas, hepatomegalia o, ojo, aumento del hematócrito con disminución de plaquetas. Por eso, ojo, desde que veíamos el slide donde estaban las fases del dengue, hablábamos, la característica que dice que el paciente está en fase crítica es ese cruce entre el hematócrito y las plaquetas. Y cuando hablamos de dengue grave, ya hablábamos extravasación de plasma, hemorragia grave o compromiso de órganos. Eso lo vamos a evidenciar un paciente chocado,
un paciente que tiene una hemorragia evidente, hematemesis, melenas, o un paciente que tiene algún daño en órgano, que eso lo vamos a comprobar, como ya hablamos, en el hígado, aspartato y alaninoaminotransferasas arriba de 1000, alteraciones en el sistema nervioso central o afectaciones a nivel del corazón u otros órganos. Ahora, antes de continuar, quiero que hablemos un poquito acerca del test del torniquete positivo. Este es importante para el diagnóstico de dengue. Muchas veces hacemos mal el test del torniquete positivo, a veces porque no sabemos realmente cómo se hace el test del torniquete positivo. Entonces, ojo, recordar, el test del torniquete positivo, vamos a colocar nosotros el tensiómetro a nivel del antebrazo y vamos a insuflar a la presión arterial media que tenga el paciente y ahí vamos a dejarlo. Luego de quitarlo, tenemos que observar las petequias que vamos a tener en el paciente y dependiendo de eso vamos a poder decir si el test del torniquete es positivo o no. Un test del torniquete positivo puede hacernos sospechar de dengue, pero no basta solo con él. Entonces, ahora vamos a hablar ya un poquito acerca del manejo del dengue. Obviamente nosotros vamos a manejar el dengue dependiendo de la gravedad del paciente que tiene dengue y se puede dividir en 4 o 3 grupos distintos. Dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El manejo del dengue sin signos de alarma, pues básicamente son aquellos pacientes que toleran el volumen adecuado, están tolerando la vía oral, han orinado al menos una vez cada 6 horas y no tienen ninguno de los signos de alarma. En estos pacientes, obviamente, siempre es esencial el hemograma, que obviamente tiene que incluir hematócrito y plaqueta, porque es lo que nos va a decir si el paciente sigue en sin signos o ya evolucionó a con signos de alarma. Y no esenciales, si tuviéramos la disponibilidad, tomar el IgM. Estos pacientes, pues obviamente tienen que estarse seriando con hemogramas porque como ya hablamos, el dengue, la fase febril va a durar entre 1 y 3 días y entre el tercer día y el cuarto día es cuando puede ocurrir esa evolución hacia fase crítica y por lo tanto hay que tomar un hemograma al menos una vez en 48 horas para comprobar si no ese hematócrito no va al alza y esas plaquetas van a la baja. Si no, pues obviamente hay que aconsejar siempre obviamente al grupo responsable, en este caso del paciente, que tenga algún grupo cercano o algún círculo con el que pueda apoyarse, que esté pendiente de algún signo de alarma y que ante cualquier situación regrese, pues obviamente a la consulta, ¿verdad? Estos pacientes no requieren más que reposo en cama, líquidos abundantes y pues obviamente en el caso de los adultos, idealmente al menos unos 5 vasos o más al día. Y en el caso de los niños, pues obviamente sales de rehidratación oral son la prioridad o dependiendo pues obviamente del niño, ahí podemos ir jugando dependiendo con algunas opciones, siempre buscando las menos dañinas para intentar mantener hidratado al niño. Recordar que en los niños es importante calcular el requerimiento de los líquidos a partir de la fórmula de Holiday-Seeger. Aquí te dejo un vídeo en el que puedes ir a ver cómo calcular líquidos en pediatría para que pues obviamente tú te vayas adestrando cada vez más en esto y aprendas cómo hacer el cálculo de forma correcta. De forma muy sencilla, Holiday-Seeger nos dice que si el paciente pesa entre 0 y 10 kilogramos, es tan fácil como agarrar 100, que es una constante, y multiplicarla por lo que pesa el paciente. Eso es lo que le vamos a dar en un día. De 11 a 20 hay una constante de 1000 más 50 por lo que pesa el paciente. Y más de 20 hay una constante de 1500 más 20 por lo que pese el paciente. O 4 cc por kilogramo hora o 40 más 2 cc por kilogramo hora o 60 más 1 cc por kilogramo hora, ¿verdad? Te dejo también aquí en la descripción un enlace hacia un artículo en Cerebro Médico donde hablamos específicamente solo sobre el cálculo de líquidos en pediatría. Entonces, ¿qué más le vamos a dar a estos pacientes? Acetaminofén es lo único que necesitamos, ¿verdad? En los adultos, 500 miligramos cada 4 o 6 horas. Recordar que la dosis máxima es 4 gramos y en los niños usualmente la dosis puede ir de 10 a 15. Comenzamos con 10 miligramos por kilogramo dosis cada 6 horas y mantenemos al paciente sin fiebre. Hay que explicarle a la familia que obviamente el periodo de la enfermedad con fiebre tiende a durar de 1 a 3 días y que pues obviamente hay que estar pendiente de los sangrados, petequias, epistaxis, gingivorragias, hematemesis o el paciente comience con dolor abdominal, somnolencia o confusión. Son situaciones de alarma y el paciente tiene que regresar. Ojo, hay algunas situaciones especiales, pues obviamente pacientes que tengan alguna condición especial, como por ejemplo embarazadas o
en niños que son muy pequeños, menores de 2 años, adultos mayores, pacientes que sean diabéticos o que tengan alguna enfermedad renal, alguna cardiopatía o alguna otra condición, como por ejemplo pacientes que están en estado de abandono. Puede que lo ideal no sea mandar a esos pacientes a casas, y aunque son pacientes sin signos de alarma, como nosotros al final hasta el tercer día no vamos a tener un dato certero si ese paciente va a entrar o no en el grupo de paciente que entra a fase crítica, puede que esos pacientes sean candidatos a un ingreso hospitalario o a una observación estricta en las unidades de salud. Siempre estos pacientes, pues obviamente hemograma completo y IgM si estuviera disponible. En el caso de las embarazadas, es importante tomar siempre una ultrasonografía bidimensional si es factible, o tomar alguna prueba no estresante para poder ver la actividad fetal y garantizar que no hay ningún riesgo, sobre todo en estas pacientitas que ya tienen más de 32 semanas de edad gestacional. Hay que mantener siempre, la prioridad es mantener a los pacientes hidratados. Si no toleran la vía oral por cualquier razón que sea, pues obviamente hay que colocarles una solución salina de mantenimiento, y pues obviamente a estos pacientes mantenerlos siempre con un mosquitero durante la fase febril, que es la fase donde el paciente puede ser contagioso. Hay que monitorear los signos vitales, la temperatura, la frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión arterial, que son los signos vitales característicos. Llevar un balance hídrico, la diuresis, el hematócrito en las embarazadas. Y ojo, hay que estar siempre pendientes de ese aumento del hematócrito y caída de las plaquetas, porque eso es lo que nos va a decir que el paciente está entrando en la fase crítica. Obviamente, podemos tener al grupo de los pacientes que tienen signos de alarma, como ya hablábamos, pacientes que tienen dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, o que nosotros comprobamos que existe edema, es decir, hay acumulación de líquido, algún sangrado de mucosa, letargo o inquietud o astenia. Son situaciones que pueden hacer que el paciente entre dentro de la clasificación de signos de alarma. Y estos pacientes, pues obviamente mandatorio desde antes, ya era mandatorio, pero más mandatorio ahora, el hemograma completo. ¿Para qué? Para verificar el aumento en el hematócrito y la caída en las plaquetas, e ir viendo si eso va en tendencia a resolución o no. Igual podemos tomar inmunoglobulinas, ¿verdad? En el caso, pues obviamente de estos pacientes, si tuviéramos la disponibilidad para corroborar o confirmar el diagnóstico. Ahora, fíjate bien, porque vamos a hablar sobre el tratamiento del dengue. Y para el tratamiento del dengue con signos de alarma y para el tratamiento del dengue grave, lo que yo quiero que te aprendas es el número del dengue. ¿Cuál es el número del dengue? Este que estás viendo ahorita, 20 10 7 5 3 2. Ese es el número del dengue. Y esta es la prioridad en el tratamiento del dengue con signos de alarma y en el tratamiento del dengue grave. ¿Cómo así, doctor? Fíjate bien. Una de las cosas que pasa en el dengue con signos de alarma y en el dengue grave, como ya hablamos, es el shock. Entonces, lo que yo quiero evitar es que mi paciente se choque. Entonces, una de las prioridades es mantener una hidratación adecuada. Entonces, lo que hacemos usualmente en estos casos, en los pacientes que todavía no han entrado en choque, pero yo compruebo que hay aumento en el hematócrito y caen las plaquetas, es comenzar a administrar líquidos como soluciones cristaloides, como la solución salina, a una razón de 10 ml por kilogramo en la primera hora. Y luego voy reevaluando a mi paciente. Si el paciente no tiene mejoría clínica, entonces lo que yo hago es mantener la hidratación en 10 ml kilogramo hora. Si el paciente tiene mejoría clínica, entonces lo que hacemos es reducir, y recuerda el número, 20, 10, 7, 5. Entonces lo que hacemos ahora es pasar de 10 a 7 ml por kilogramo hora. Y así lo mantenemos al paciente por 2 o 4 horas. Vuelvo a reevaluar a mi paciente y yo vuelvo a ver, va mejorando. Entonces lo que hago es pasar de 7 a 5, va mejorando. Entonces paso de 5 a 3 hasta lograr quitarle los líquidos por completo a mi paciente. Obviamente aquí esto es un proceso dinámico. Yo voy reevaluando a mi paciente. Si el paciente persiste en los signos de alarma o yo veo que mi paciente no está orinando, es decir, es un paciente que se está deshidratando por el shock, entonces lo que yo tengo que hacer, pues obviamente es repetir, ya sea la cantidad de líquido, mantenerla o escalar en el número. Si estaba en 7, paso a 10.
Si estaba en 5, paso a 7, así hasta lograr mantener a mi paciente estable. Recordemos que la fase crítica es un momento de 2 o 3 días en el dengue y por lo tanto yo tengo que estar al pendiente de mi paciente durante estos 2 o 3 días para lograr mantener a mi paciente fuera del shock. Lo que hace que la mayoría de pacientes con dengue fallezcan es que no prevenimos este tipo de choque. Entonces, usualmente vamos a ver la mejoría en estos pacientes porque toleran adecuadamente la vía oral, ya empiezan a orinar normal, ya tienen disminuciones en el hematócrito. Recordemos que el hematócrito normal es de 40.7 a 50.3 en hombres y 36.1 a 44.3 en mujeres. Entonces, si yo tenía un hematócrito aumentado y voy viendo que el hematócrito va para abajo, eso es una buena señal para estos pacientes con dengue. Además, pues obviamente estos pacientes tienen que tener una vigilancia con el personal de salud y pues obviamente estarlos vigilando para garantizar la evolución adecuada. ¿Cuándo son criterios de ingreso? Yo, paciente que tiene dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, es decir, evidenciado por edema, sangrado de mucosas, hepatomegalia, recordemos hígado que se palpa más de 2 centímetros por debajo del reborde costal, letargo, irritabilidad, hematócrito que aumenta. Esos son signos o eran características que hablábamos que clasificaban al dengue con signos de alarma y son los mismos criterios de ingreso. Es decir, todo dengue con signos de alarma requiere ingreso hospitalario porque son pacientes que pueden complicarse muy rápido. Entonces, ¿cómo es el manejo del dengue grave? Lo mismo, el número del dengue, 20 10 7 5 3 2. Fíjate bien, cuando nosotros tenemos pacientes que ya están en estado de choque o que ya tienen daños en órganos, hablábamos que eran dengues graves. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en estos casos, pues obviamente mandatorio, hemograma completo, hidratar al paciente. Tiene sentido mandarles proteína C reactiva, IgM, IgG desde el primer día. Y pues obviamente cualquier otra prueba que vayamos viendo necesaria dependiendo del órgano que creamos que está siendo afectado por el estado de choque. Obviamente el número del dengue, si tú observabas, comenzaba con 20. 20, 10, 7, 5, 3, 2. 20 porque ese 20 es el número que vamos a utilizar para los pacientes que se encuentren en estado de choque, es decir, pacientes que están hipotensos o pacientes que están en un shock franco. Entonces, esos pacientes les vamos a colocar líquidos a una razón de 20 ml por kilogramo. Y eso lo vamos a pasar en 15 o 30 minutos o en bolo. La idea es sacar al paciente del estado de choque. Cuando nosotros saquemos al paciente del estado de choque, vamos a pasar del 20 a 10. Recuerda el número, 20, 10. Entonces, pasamos a 10 ml por kilogramo en una hora. Y repetimos hematócrito para ver si el hematócrito ha empezado a bajar, porque esa es la característica que nos va a decir que estamos logrando controlar a este paciente. Obviamente, si la evolución es satisfactoria, recordamos el número del dengue, 20, 10, 7, 5, 3, 2. Entonces pasamos de 5 a 7 ml por kilogramo hora, lo mantenemos por 2 o 4 horas más y si continúa la mejoría, pues lo que nosotros vamos haciendo es cada vez reducir más los líquidos a 3 a 5, luego 2 o 3 y luego cuando ya estamos en el número más pequeño del número del dengue, o sea en 2 o 3, lo mantenemos eso por 24 o 48 horas si es necesario hasta lograr quitarle los líquidos por completo. Ahora, eso es en un escenario bueno, en un escenario idílico donde el paciente mejoró, pero puede pasarnos que el paciente no mejora y el paciente por el contrario está empeorando. Entonces, en esos casos lo que podemos hacer es repetir la carga de 20 ml por kilogramo en otros 15 o 30 minutos y volver a corroborar si efectivamente el paciente ahora va mejor o no. Esto podemos hacerlo hasta 3 veces, repetir esta carga de 20 ml por kilogramo minuto. Igual, si ya en el tercer bolo de 20 ml por kilogramo minuto, en 15 a 30 minutos, el paciente no mejora, ya le metimos 3 bolos al paciente, el paciente está en choque, entonces puede que sea necesario empezar a pensar en que el paciente tiene algún compromiso en alguna función de bomba, como por ejemplo alguna miocardiopatía o alguna miocarditis. Puede que sea necesario empezar a utilizar aminas, que eso lo vamos a dejar para otro vídeo donde solo vamos a explicar el cálculo de las aminas.
Puede que sea necesario evaluar algunas otras condiciones, como alguna nefropatía, alguna situación como un embarazo o otra situación como alguna diabetes descompensada o alguna acidosis metabólica, que puede estarnos complicando el nivelar o volver hemodinámicamente estable a este paciente, y hay que pensar en hemorragias ocultas. A veces los pacientes no tienen un sangrado externo visible, pero tienen un sangrado interno, que es lo que está causando el shock en estos pacientes. Si el paciente pues obviamente continúa con esos signos inestables y pues obviamente el hematócrito persiste en continuar aumentando, pues obviamente estos pacientes ya es necesario colocarles alguna solución más fuerte, como por ejemplo alguna solución coloide, y aquí usualmente lo que se utiliza es albúmina a razón de 0.5 a 1 gramo por kilogramo en 30 minutos. Estos pacientes se vuelven a evaluar si obviamente hay mejoría clínica, el hematócrito disminuye, bajamos de nuevo el número del dengue de 20 a 10, y si el paciente no mejora, podemos colocar una segunda dosis de coloide, otra vez albúmina, pero ahora ya no en 30 minutos, sino que en 1 hora, y continuamos reevaluando a nuestro paciente. Obviamente, el peor escenario es que este paciente pues continúe empeorando, y en estos casos, pues obviamente es necesario empezar a evaluar otras funciones como la función de coagulación del paciente. Aquí es útil tomarle tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, porque puede que sea necesario inducir o transfundirle otro tipo de soluciones al paciente. Si el paciente tiene un fibrinógeno menor a 100 miligramos sobre decilitro, lo que hay que priorizar es transfundirle crioprecipitados. Usualmente se transfunde una unidad por cada 10 kilogramos. Y si el fibrinógeno, por el contrario, es mayor a 100, lo que se hace es corroborar el TP y el TPTA, o sea, el tiempo de tromboplastina y el tiempo de trombina, y si estos son 1.5 al menos más de lo normal, entonces lo que hacemos es transfundir plasma fresco congelado a una razón de 10 ml por kilogramo en unos 30 minutos. Estos ya son casos en los que el paciente usualmente tiende a tener alguna hemorragia importante, y usualmente mientras no resolvamos la hemorragia, mientras no recuperemos la cantidad necesaria de glóbulos rojos de sangre, pues los pacientes no salen del estado de choque. Obviamente la trombocitopenia en el dengue no necesariamente es un factor predictivo como tal del sangrado, ¿sí? Y por lo tanto, ojo, no está indicado el uso de plaquetas como tal, porque nosotros en algún momento podríamos pensar, el paciente tiene plaquetas bajas, pues le voy a pasar plaquetas, pero no está indicado como tal el transfundir plaquetas, a menos que tengamos alguno de los casos, algún sangrado persistente que no se controló y que el estado de choque, aún ya con factores de coagulación corregidos, no mejora, o en los casos, por ejemplo, de cesáreas con un riesgo inminente de sangrado, puede que en esos casos sí, solo en esos casos esté indicado el uso de plaquetas. Y pues nada, hasta aquí llegamos con este tema. Como puedes ver, es un tema muy complejo, pero a la vez es un tema muy interesante. Espero que con este pequeño vídeo ahora entiendas un poco más acerca de la fisiopatología, el ciclo viral, el diagnóstico y tratamiento del dengue. Sin más, no me queda nada más que agradecerte por quedarte hasta el final en otro vídeo, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.